Entonces, sí, les decía que queda una clase viernes que viene, está unas horas antes, que es el sábado de la mañana, entonces el plan sería subir material durante la semana. De todas formas, lo que va a pasar, lo que pasó, es que en la 1 dieron el tema que ustedes deberían ver el viernes que viene. Hoy a las 5 menos cuarto el doctor Rajuan. Si eso quedó grabado, y vamos a tratar de ocuparnos de subir esa clase al canal de YouTube, donde generalmente están disponibles. Entonces ustedes van a poder ver la clase de la Comisión 1, pero el tema es el mismo. A la inversa, pienso que podríamos hacer para que los chicos y chicas de la Comisión 1 vean la clase, cosa que todos tengan una exposición de video sobre los temas, y después quedamos con el diálogo abierto durante la semana, a través o del chat del campus o de los mails, y eventualmente abrimos un encuentro de Zoom el viernes, pero ya no para dar contenido nuevo, sino para repasar y salvar inquietudes, ¿sí? Ese sería el plan. De acá a lo que respecta, algunas aclaraciones sobre la evaluación, ya sí tenemos precisiones para darles, que las vamos a subir igualmente al campus, todas estas acciones. Pero en definitiva lo que vamos a hacer es repetir la modalidad de examen con la que trabajamos el cuatrimestre pasado. Eso consistiría básicamente en armar una especie de múltiple choice con distintas alternativas de respuesta y que contenga unas 20 consignas con un tiempo para responder, que serían 40 minutos. Entonces, la modalidad sería que cada consigna con respuesta acertada les suma un punto y ustedes tienen que llegar a 12 puntos para aprobar. La dificultad está en que si la respuesta está mal, eso resta 0,25 puntos. Parece poco, pero de que resta ya les exige una cantidad mayor de respuestas acertadas para alcanzar ese parámetro de 12. La idea sería desincentivar que tiren al azar, ¿no? En general convendría, y esto es lo que hemos notado con este sistema de cuatrimestre, si ustedes no están seguros de la respuesta o no la saben, no tiren ahí de manera intuitiva, porque si erran eso ya los coloca en la necesidad de dar una mayor cantidad de respuestas, ¿sí? Esa sería la idea. No sé si se entiende esta forma de evaluación. ¿Está bien? Profesor, una pregunta. Bien. Sí. ¿La correcta siempre es una? ¿Es una sola respuesta correcta? Siempre hay una sola respuesta correcta y lo formulamos al enunciado de manera tal de que no abarque cuestiones opinables, digamos. Que abarque afirmaciones que están bien o mal de acuerdo no a lo que nosotros creemos, sino a la opinión de, por ejemplo, si decimos que para Merton el delito se produce por tal o cual razón, eso ya no es opinable, no estamos hablando de que para mí el delito sucede por tal o cual razón. La afirmación, el enunciado de que Merton dice tal o cual cosa puede ser verdadero o falso. Ahora, si yo les pregunto por qué razón ustedes creen que el delito, por ejemplo, de cuello blanco se produce, entonces ahí entramos en el terreno de lo opinable y ya el múltiple choice no nos sirve para nada. Así que apuntaríamos más a eso. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema de clases pendientes, de sistema de evaluación? El horario, no les dije, que también lo vamos a publicar, sería las 11:45. Ahí lo que sucede también es que al haber ahora dos comisiones, a diferencia del cuatrimestre anterior, vamos a dividir, y a las 11 va a rendir la comisión 1 y ustedes comisión 2, y todos quienes rendan en la comisión 2 se conectan a 11:45, así no se pisotean, se confunden en el ingreso del formulario que tienen que completar. ¿Está bien? Todo esto lo vamos a subir de la manera más clara posible. ¿Alguna otra pregunta?
si les parece, arrancaríamos ya con el tema de hoy, ¿está bien? Lo que les pido es que, como yo no estoy, o sea, estoy más o menos canchero a esta altura, pero me distrae un poco, traten de no hacer las preguntas en la medida que puedan por el chat, sino deshabilitando, desmuteándose y hablando. Es difícil que vea el chat mientras hablo. Lo veo, pero me distrae. Sobre todo si son temas de contenido. La clase que falta, acá pregunta Diana Arnuz, por ejemplo, hablando del chat, no es criminalidad de Estado, que la dio el doctor y entiendo que estaría subida al YouTube, al canal, sino que es reforma legal y medios de comunicación. Eso sería el tema que queda por ver. Que repito, más allá de lo que subamos nosotros al campus, va a estar el video de la Comisión 1. ¿Algo más? Perdón, Nicolás, pero hoy no vemos lo de medios. No, va a quedar cruzada la clase. Hoy vamos a hablar de... Está bien, está figurado así en el cronograma, esa es una aclaración que lo hice, pero queda cruzada, y un poco lo que buscamos es eso, que después queden los dos videos de las dos clases. Está bien, ustedes no van a tener la interacción en la clase de reforma y medio que fue hace más temprano, digamos, y los chicos de hoy temprano no estarán acá. Pero sí está la posibilidad, repito, de, por un lado, charlar por el chat del campus, escribir y contestar mails, y conecten que hace falta y necesitan el viernes que viene a esta hora, y ahí sí podemos conversar sobre cuestiones pendientes de reforma legal y medios, y de todo también. Pero ya no empezar a hablar sobre contenido, repito, un día antes de rendir. ¿Va bien? Nosotros hoy, entonces ya sí, ahora en el tema, más que reforma y medios, vamos a hablar de otro punto del programa, que es el de seguridad y prevención del delito. No tengo a mano ahora el programa de estudios, pero básicamente vamos a tocar dos temas que están un poco emparentados, están íntimamente emparentados entre sí, que son, por un lado, el fenómeno de la inseguridad, como por problema público y político, y por el análisis de algunas estrategias, algunas tácticas de prevención del delito que son distintas a la cárcel. Es decir, otra forma de enfrentar este problema que sería la delincuencia, otra forma de producir seguridad más allá del castigo estatal. Si ustedes repasan un poco los videos que están subidos a YouTube sobre sociología de la cárcel, una de las conclusiones que surge de ahí es que básicamente la cárcel, para prevenir delitos, no podrá producir otras cosas, podrá producir sufrimiento y funcionar como venganza, o otras derivaciones que están ahí. Pero más bien si se produce resocialización o algo parecido, eso sucede a pesar de la cárcel y no gracias a la cárcel, como dice algún autor italiano. Entonces queda abierta, queda sin responder la pregunta de, bueno, ¿pero qué hacemos para prevenir el delito? Es una pregunta interesante. De la criminología durante varios años se desentendió, sobre todo en el periodo de auge y predominio de la criminología crítica. En algunos casos se actuó como si el delito no fuera realmente un problema, o se cayó en propuestas muy ingenuas, digamos, ambiguas, sin demasiado contenido específico, que básicamente sugerían que hay que reformar la sociedad, ir hacia una sociedad mejor para que no haya delitos, o hay que hacer acción socialista para que no haya delitos, y eso, digamos, nos deja un poco paralizados ante el problema, nos deja sin nada que hacer, de brazos cruzados, esperando la gran reforma. Durante los últimos años, sin embargo, se empezó a trabajar sobre este asunto, y vamos a tratar de ver en la segunda parte de la clase qué cosas se pueden hacer para enfrentar este fenómeno, digamos. Pero antes que eso, lo que haríamos es repasar algunas nociones conceptuales sobre lo que es la inseguridad o la seguridad como problema público, social y político, decíamos recién, que es, como todos ustedes sabrán, bueno, no hace falta ser experto para notar esto, es uno de los problemas fundamentales que los argentinos percibimos que tenemos. Eso aparece básicamente en todas las
encuestas de opinión cuando se abre la pregunta acerca de cuáles son los principales problemas que los argentinos y las argentinas atravesamos. Ahora quizás, en época de crisis económica, ahora quiero decir hace 2 o 3 años que estamos naufragando en crisis económica, el asunto de la inflación, el empleo, la pobreza, le gana el primer lugar del ranking a la inseguridad. Pero cuando el barco económico se acomoda, de vuelta ya suele colocarse ahí en el primer puesto. Entonces, está bastante claro que es un problema, digamos, fundamental, clave. Vamos a tratar de dar primero, para dar unos primeros pasos y acercarnos al asunto, algunas definiciones sobre esto de la inseguridad, para afinar un poco el lápiz. Pues siempre está la idea, la discusión ahí latente sobre si es un problema real o si se trata de ideas que están en el imaginario de la gente, y en realidad, desde el punto de vista de la criminología, o disciplinariamente, la criminología, que la inseguridad es un fenómeno que comprende las dos cosas. Son dos caras de una misma moneda, aquella de la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. Existen las dos, están ligadas entre sí, después vamos a ver en qué medida se vinculan, si una depende de la otra o no, pero en tanto problemas sociales parece bastante infantil negar que alguna de los dos existe. Entonces, primero algunas reflexiones sobre qué vendría a ser esto de la inseguridad objetiva. Lo primero que diríamos al respecto es que la expresión de la seguridad objetiva nos remite a la delincuencia real, es decir, a las situaciones reales de la vida social que abarcan conductas que están tipificadas por la ley penal como delitos, ¿no? Ahora, lo que marcan algunos autores es si todos los delitos entran en esta noción de inseguridad, y discurren sobre eso, porque pareciera que cuando en el debate público y político reclamamos más seguridad, el pedido no es, por ejemplo, que se reduzcan la cantidad de delitos de tránsito, delitos ambientales, ni siquiera la corrupción y la violencia de género, en tanto delitos que producen inseguridad. No quiero decir que a la gente no le preocupe ni la violencia de género, que sí nos preocupa desde ya, o la corrupción. Pero no, digamos, formulamos pedidos vinculados a estos reclamos, a estos problemas, bajo la bandera de la inseguridad. Hay otras banderas, el ni una menos, el que se vayan todos, en el caso de la corrupción. La inseguridad parece más bien acotada o estrictamente vinculada a los delitos comunes o delitos callejeros, ¿no? Aquellos cometidos contra la propiedad, la integridad de las personas, que son ejecutados a veces con poco grado de planificación y con ciertas notas de violencia, aunque sea mínima, y no solo mínima, digamos, hasta llegar a la violencia extrema. Pero lo que en definitiva sobre este tema se suele apuntar es que hay una especie de aporte de otros problemas sociales que no entran en la noción de inseguridad, pero que tranquilamente podrían estar ahí. O sea, hay quienes dicen, bueno, yo podría estar seguro porque no sé si podría estar inseguro porque no sé si llego a fin de mes. No sé si el día de mañana voy a tener una jubilación digna, porque el empleador no me paga los aportes. No tengo cobertura médica, no sé si pasa algo, mis hijos van a tener acceso a una prestación de salud más o menos digna. Eso, en un sentido literal, mejor dicho, de la expresión inseguridad, no tendría por qué quedar afuera. Y sin embargo, parece que el vocablo de la inseguridad está colonizado, está monopolizado por los discursos sobre la delincuencia, y algunos critican esta producción de sentido común, y dicen, deberíamos dejar afuera todas estas otras fuentes de inseguridad que recién dijimos. Y dicen, la inseguridad debería estar en general asociada a la insatisfacción de cualquier derecho. Pero bueno, esta salvedad la hacemos, y más allá de que la hacemos, van a ver ustedes que vamos a avanzar sobre la clase, concentrándonos especialmente en el caso de la delincuencia común, predatoria, callejera,
que es aquella que entra en la noción. Y después está la otra cara, que es la faceta subjetiva, o la inseguridad subjetiva. Me parece que ya, sin demasiada lectura, me podrían decir qué es, si quieren ahí abrir algún micrófono mientras yo tomo agua. ¿Qué es la inseguridad subjetiva? ¿O qué palabra les viene a la cabeza? Acá Nicolás en el chat había puesto sensación de inseguridad, lo que cada uno piensa que es inseguro o el estado en el que nos mantenemos, por ejemplo, ahora. Para mí ahora ciertos horarios son inseguros para salir. Perfecto. Sensaciones. Digamos, en términos muy generales, todas las formas en que las procesamos aquel dato objetivo que ya dijimos cuál es. En términos amplios abarca, obviamente, sentimientos y sensaciones. Y hay una definición clásica que vincula esto de la inseguridad subjetiva al miedo al delito. Pero algunos, como Kessler, tratan de desmenuzar un poco más el concepto y dicen, bueno, en realidad hay tres dimensiones de lo que es la sensación o el sentimiento de inseguridad. Por un lado está la dimensión política, que abarca preocupaciones o inquietudes acerca de la existencia de un problema público, que es el problema de la delincuencia, que nos afecta a todos y a todas como sociedad. O sea, acá, en este sentido, la sensación de inseguridad comprendería el descontento, los reclamos y las quejas frente a un problema que nosotros sabemos que está ahí afuera, en la sociedad, y nos parece inaceptable y que hay que solucionar. La dimensión política. Después está la dimensión cognitiva, le llama Kessler, que está más bien asociada a la percepción individual del riesgo de ser victimizado. Todo esto no está en la lectura, esto por ahí es una aclaración que tendría que haber hecho antes. Dijimos que la clase la íbamos a estructurar en dos partes. Por un lado, estas reflexiones medio generales sobre lo que es la inseguridad o la seguridad, y por otro lado, aquello de la prevención del delito. La lectura asociada a esta clase es de un autor argentino, Máximo Soso, y se vincula fundamentalmente con estos segundos, estrategias y tácticas para enfrentar el problema del delito. Esto otro, podemos subir material complementario, pero nos vamos a ver con lo que podamos llegar a conversar en clase, ¿sí? Pues yo hablo de Kessler en un libro que se llama La sensación de inseguridad, editado por Siglo XXI, que no está en las lecturas. Entonces, Kessler dice, está bien, la inseguridad podría, en parte, la inseguridad subjetiva, ser entendida como sinónimo de miedo al delito, pero hay otras cosas también. Está esto de la pasión por el problema público y político que sería la delincuencia. Está la dimensión que dijimos recién cognitiva, que abarca la evaluación que cada uno hace, el pronóstico que cada uno hace acerca de las chances o probabilidades concretas que tiene de ser víctima de un delito. Yo tendría alta sensación de inseguridad si creo realmente que estoy muy expuesto a ser victimizado. Y después sí estaría la dimensión emocional o emotiva, los sentimientos más puros, el miedo fundamentalmente, por todo lo que significa y trae aparejado, pero no solo el miedo. Piensen ustedes en 2 segundos qué otras emociones les dispara el delito. Ustedes leen en el diario una noticia vinculada al delito y no solo sienten miedo, aunque sí lo puedan sentir. Ahí veo que hablan en el chat, los invito de vuelta a abrir los micrófonos. Entonces dijimos, dimensión política, dimensión... Esperen que los minimice a todos abriendo el chat. Lo que quiero es cerrar el chat, ahí está. Dimensión política, dimensión cognitiva, dimensión emocional. El sentido de esta distribución, digamos, o esta disección entre subconceptos, estoy peleando contra el Zoom y sus ventanas, es tratando de entender algunas situaciones que se perciben a veces como paradójicas, que es, por ejemplo, que algunos jóvenes de clases marginales,
especialmente en cierta franja etaria, y especialmente varones, no manifiestan mucho miedo al delito cuando se hacen estadísticas o censos o encuestas de victimización. No dicen tener mucho miedo al delito, pero sí dicen, por ejemplo, sentir que tienen altas chances de ser victimizados. Eso tiene que ver con cómo entran a jugar algunas cuestiones culturales asociadas al machismo, las reglas de lo que se puede decir y sentir. Pero bueno, para tratar de entender ese tipo de situaciones u otras situaciones, como por ejemplo, que serían paradójicas, como por ejemplo aquellos sectores sociales que más miedo expresan, como las mujeres y los adultos mayores, son las que menos son victimizadas en los hechos, estadísticamente hablando, en cantidad. Entonces, bueno, lo que sucedería es que entra a jugar una dimensión u otra dimensión, no siempre se trata de miedo, ¿no? Algo muy interesante, me parece a mí, de la sensación de inseguridad es que a veces se la subestima como problema social. Es decir, que se admite que, o se presupone que como todo esto del miedo, de las preocupaciones políticas, de los cálculos y pronósticos que yo hago de ser victimizado, todo, repito, se inscribe en el terreno de lo imaginario, de las sensaciones, bueno, eso no tendría consecuencias reales. En realidad, o sea, se asume, si es una sensación, no es un problema. Más allá de que esa sensación pueda tener correspondencia o no con lo que pasa en la calle, con los delitos reales. Ya no llegamos a hablar de eso. Si siempre hay mucho miedo cuando hay muchos delitos, o el miedo aparece mágicamente por otras razones, sobre eso hablaríamos después. Pero, la razón que sea que la sensación de inseguridad existe, deberíamos pensar, me parece que en sí misma es un problema. ¿Por qué? Bueno, a ver si con esta pregunta, digamos, ustedes piensan al respecto. ¿Qué problemas les parece, o qué consecuencias les parece que tiene la sensación de inseguridad propiamente dicha? Sin hablar, repito, de los delitos reales. ¿Están de acuerdo con esto de que la sensación es un problema? Y acá, ¿se acuerdan que dijimos que la primera parte de la materia era media aburrida, pero nos daba algunas herramientas teóricas, algunos instrumentos teóricos para pensar problemas que venían después, como este? Bueno, una herramienta que sacaríamos de ese arsenal teórico para este problema es el teorema de Thomas, que dice que si las personas definen ciertas cuestiones como reales, esas situaciones serán reales en sus consecuencias. Repito, si las personas definen algunas situaciones como reales, esas situaciones imaginadas van a tener consecuencias reales. ¿Qué consecuencias reales asociaríamos al problema, al sentimiento, a la sensación de la inseguridad? Ninguna. Bueno, los criminólogos no están de acuerdo con que no haya ninguna consecuencia real. La estigmatización también. O sea, uno al tener la sensación sale a la calle y te cruzas con alguien que tiene ciertos caracteres y estás estigmatizando a un sujeto que quizás no cumple esa función. Estigmatización, exacto, ahí Nicolás dice, uno vive constantemente preocupado, algo por el estilo, ¿no? Bien, en general, en términos amplios, la sensación de inseguridad impacta negativamente sobre nuestra calidad de vida, sobre nuestro bienestar colectivo. Parece una obviedad dicho así, pero lo hace de algunas formas específicas. Por ejemplo, y en primer lugar, para actitudes que se llaman estrategias de autoprotección y evitamiento. Ahora vamos a ver, o la defino directamente. Las estrategias de autoprotección y evitamiento son acciones defensivas que nosotros y nosotras como ciudadanos realizamos para tratar de recuperar la sensación del control sobre este problema que es el delito. Es decir, asumimos nuestros propios cuidados y empezamos a hacer o dejar de hacer algunas cosas determinadas para reducir las expectativas de ser víctima, precisamente, de un delito. La más extrema de esta sería la mudanza. O sea, me voy del barrio, me voy de una casa al departamento, me meto en un barrio cerrado para tratar de reducirlas, para vivir más tranquilo, ¿no? Es un extremo, pero no hay que llegar a un caso extremo. Podemos pensar en la adquisición de
bienes o servicios privados en los que delegamos la gestión del problema de la seguridad, desde rejas, cerraduras y alarmas hasta cámaras de seguridad y gas pimienta, ¿no? Podemos pensar en la compra de armas, armarnos para defendernos del delito. Como dice Nicolás ahí de vuelta en el chat. La colaboración entre vecinos para promover el cuidado mutuo. Es decir, ya no se trata de contratar una agencia de seguridad privada, que también podría ser, sino directamente ponernos de acuerdo con el vecino a qué hora sacamos la basura, o a armar un grupo de WhatsApp para avisar cuando hay gente desconocida en el barrio, o si se va de viaje, entrar a la casa y prender la luz y la tele para que parezca que haya alguien. Desde estas cosas hasta la propia comunicación de nuestras rutinas, cruzar de vereda, no recorrer determinados barrios o espacios, dejar de salir a ciertos horarios, por lo menos solo, ir acompañado, pasar los semáforos en rojo, despacio, pero pasarlos a la noche, en zonas periféricas. Entonces, dice ahí Nicolás, vos no podés, ¿no? Abrir el micrófono. Vos estás muy participativo y no importa. Dice Nicolás, lo loco es asumir este tipo de conductas como algo natural. Exactamente. ¿Por qué es loco? Porque nos distrae tiempo, nos distrae recursos, nos afecta psicológicamente. De alguna u otra forma, vivimos un poco peor cuando estamos preocupados por el problema del delito, ¿no? Esto apunta a la idea. Y tenemos todas estas vías para intentar controlar la sensación. Pero no solo podríamos pensar que lo que produce la sensación de inseguridad son estas conductas individuales. También produce, por ejemplo, el auge y emergencia de la industria de la seguridad privada, también produce o impacta en la deslegitimación de las agencias del sistema penal y las agencias políticas que están ahí, entre otras cosas, para encargarse de esto, no solo de esto, para decir la policía, pero no solo las agencias políticas se encargan del problema del delito. Pero si la sensación de inseguridad está desbocada, entonces probablemente nuestra percepción sobre la clase dirigente no sea la mejor, porque hay un problema que nos preocupa mucho que no está siendo resuelto. Lo mismo con respecto a la policía, la justicia realmente, en estos casos, pues están ahí, sí, la justicia penal, ¿no? Y la policía y la cárcel están ahí encargadas de, básicamente, hacer eso. Entonces, estas agencias, estas instituciones empiezan a ser miradas con desconfianza, se empiezan a caer en una espiral de deslegitimación. Especialmente el Poder Judicial, ¿no? Que siempre tiende a ser percibido como garantista, con su puerta giratoria y demás, las leyes que son muy blandas, las policías corruptas, cosas por el estilo. La cárcel que no sirve para nada. Después otras consecuencias serían que el miedo al delito, y en términos más generales, dijimos todo lo que significa la sensación de inseguridad, promueve la degradación de ciertos sectores urbanos, porque la gente que tiene recursos empieza a migrar, y los espacios habitados por las clases medias y altas empiezan a ser más defendibles, y los otros empiezan a quedar más expuestos al problema del delito. Entonces, a todos los problemas de acceso a distintos servicios públicos que tienen las zonas periféricas, se le suma, digamos, la mayor exposición al delito. Ahí me apareció un cartel de conexión débil. ¿Cómo venimos con eso de la conexión? ¿Bien? Por momentos se corta un poco, pero se entiende. ¿Se corta? Bueno. Por momentos, muy poquito, pero se entiende igual. Yo apago la cámara porque si la prendo me deja de andar directamente su conexión. Bueno, si quieren apaguen la cámara, no hay problema. Por ahí escuché que mientras las cámaras apagadas haya, más fuerte la conexión. Y de vuelta, donde se traba un poco, ustedes me dicen y yo vuelvo sobre las ideas. Voy a tratar de hablar, pero tenemos bastantes temas para ver. Entonces, estamos hablando enumeramos consecuencias de la sensación de inseguridad. Dijimos estrategias de protección y evitamiento, dijimos auge de la industria de la seguridad privada, ¿qué más dijimos? Dijimos deslegitimación de las agencias del sistema penal y las agencias políticas en general,
degradación de ciertos sectores urbanos, favorece también el apoyo, la seguridad, a políticas fuertemente autoritarias y represivas y punitivas, cuando nosotros, para no hablar de la gente, si fuéramos ajenos, cuando nosotros tenemos miedo, digamos, estamos y nos sentimos amenazados, además de ser más manipulables, estamos más predispuestos a resignar derechos, garantías y libertades, y sobre todo a pisotear derechos, garantías y libertades de ajenos. Entonces, empiezan a generarse fuertes consensos sobre respuestas autoritarias y represivas. Y se empiezan a generar consensos a acciones individuales o colectivas, como por ejemplo la justicia por mano propia, los linchamientos, que aparecen olas de linchamiento, y digamos, pensamos que está bien, tendemos a pensar que bueno, si las agencias del sistema penal y las agencias políticas se encargan del problema, entonces bueno, la gente tiene que poner manos en el asunto. Sobre todo cuando esos linchamientos caen sobre el estereotipo, de vuelta, un concepto que traemos de la caja de herramientas que ya armamos, el estereotipo al que percibimos como una amenaza para nuestra integridad, para nuestro bienestar, digamos. Si el linchamiento cae ahí, y sobre todo cae ahí a propósito de la comisión de un delito flagrante, bueno, eso tiende a generar cierta mirada de aceptación por parte de la sociedad en términos generales. Bien, bueno, son, digamos, ideas acerca de cómo impacta la zona de inseguridad en términos reales, o sea, cuáles son las consecuencias reales de algo que se inscribe en el plano de lo imaginario. Entonces, hasta acá dijimos lo que es la inseguridad en su faceta objetiva y subjetiva. Dijimos que es uno de los principales problemas que los argentinos y argentinas percibimos en nuestra sociedad, y planteamos que la inseguridad subjetiva también es un problema real porque tiene sus derivaciones. Podríamos pensar en otras también, pero no tomamos participativos. Podríamos seguir enumerando consecuencias. Para avanzar, yo diría que podemos pensar también en lo que queda acerca de los diagnósticos, cómo construir diagnósticos acerca de la extensión de este problema de seguridad objetiva y subjetiva, las relaciones que existen entre una dimensión y otra de la inseguridad, y después sí empezar a decir algunas cositas sobre las formas de prevención del delito distintas a la cárcel, la policía y la justicia. En cuanto a los diagnósticos, una idea importante, una aclaración sería que por más que hagamos el mejor relevamiento y combinemos toda la fuente de conocimientos que tengamos a mano, tales como estadísticas, encuestas, relevamiento de noticias y demás, esa reconstrucción que hagamos, ese relevamiento que hagamos, no va a tener más que un carácter aproximativo. Nunca vamos a tener un conocimiento total del fenómeno de la criminalidad real. La criminalidad real, si lo planteáramos como una ecuación, es la suma de la criminalidad aparente y la criminalidad sumergida. La criminalidad real sería todas las conductas de la vida social tipificadas abstractamente por la ley penal, como delito, ¿no? Todo lo que sucede, repito, en la vida social y que está previsto y reprimido por la ley penal. La criminalidad aparente sería la delincuencia que llega a ser registrada por agentes estatales y no estatales, y está visible en las estadísticas. Pero además de la criminalidad aparente, está la criminalidad sumergida, que vendría a ser una noción residual donde entra todo lo no conocido, todo lo que nunca es conocido ni por la policía o la cárcel, y tampoco por encuestadoras públicas o privadas, ¿sí? Entonces, la ecuación que dijimos recién, criminalidad real, siempre es el resultado de la suma de la criminalidad aparente o criminalidad conocida y la criminalidad o criminalidad desconocida. La fuente principal de conocimiento del número, tipo, distribución de delitos es la estadística oficial, es decir,
aquella estadística que es producida por distintas instituciones estatales asociadas a la prevención del delito. O sea, la estadística oficial básicamente se basa en datos proporcionados por las agencias del sistema penal, pero más específicamente por datos proporcionados por las policías y la justicia. Cuando el caso llega a la cárcel ya fue registrado, obviamente, o por la policía o por la justicia, entonces su estadística sobre el número de cantidad de delitos no tiene mucho más que aportar. El asunto es que, como decíamos recién, no sé si lo dijimos, pero la estadística oficial siempre enfrenta problemas estructurales, que podríamos englobar en dos órdenes de problemas, o problemas asociados a dos conceptos. Por un lado, la cuestión de la cifra negra o cifra oscura de la criminalidad, que es algo que es inherente a toda estadística oficial en cualquier lugar del mundo. Es decir, no existe solo en Argentina la cifra negra, porque somos Argentina y en general tenemos déficit en la producción de datos, sobre todo, sino que existe siempre, es estructural y siempre la estadística oficial, repito, en todo momento y en todo lugar va acompañada de este problema de la cifra negra o cifra oscura, que abarca todos los crímenes que jamás son conocidos por las autoridades públicas, sea por la razón que fuera, y por lo tanto no quedan registrados oficialmente. Vuelvo al chat. Dice las estadísticas, dice Pablo, las estadísticas del gobierno anterior subieron en todas sus formas el delito. ¿Querés abrir el micrófono, Pablo? ¿Podés? Para hacer ese comentario. Sí, no, pero lo si los números mandan, venía todo esto a lo anterior a de los medios, que nos ponen en una paranoia, uno no desconoce que hay delito, pero el muerto te lo matan 8 veces en el día, y uno, obviamente, que se precie de persona, obviamente ve esa situación y le pone mal, pero te cargan de tantas cosas, que llegas a un nivel de paranoia, bajás del auto, mirás, estás tenso y me parece un despropósito, porque si los números mandan y hay estadísticas y los medios durante el gobierno anterior, y más allá de una ideología que obviamente la tengo, no hubo el eco que hay ahora en medio de una pandemia de inseguridad. En mi punto de vista puedo estar equivocado, está abierto el debate. ¿Vos notás que ahora hay más producción de noticias criminal, digamos, que antes? Sí, sin lugar Ahora volvemos sobre eso. Ahora, sacando. Pero en caso eso. Bien, Santiago. No, pero digo, no voy a la parte ideológica. ¿No es subjetivo también por una cuestión de cuando se habla de estadística o de cifras, donde también muchas veces pasa, si uno hiciera, para no perder el tiempo acá, pero si uno preguntara quiénes sufrieron delitos acá, y seguramente mucho, o quién lo sufrió sabe, y preguntás cuánto hicieron la denuncia, seguramente va a hacer mucho la diferencia, porque seguramente nadie ha hecho la denuncia, por lo que lleva a hacer una denuncia, digamos, de ir al lugar y demás. Eso también no se tiene en cuenta, porque después te muestran estadística, independientemente del gobierno, la ideología y demás. Pero cuando te dicen aumentó, disminuyó y demás, que siempre hay, digo, me parece que también se tiene que tener en cuenta eso, sobre cuántas denuncias o qué. Bien, eso me devuelve un poco. Lo que decía Pablo nos remite más al asunto de la dimensión subjetiva y cómo los medios impactan y se impactan ahí. Y lo que dice me devuelve un poco más al camino que estaba recorriendo, porque estoy hablando de cifra negra como problema de la estadística oficial, y está más o menos separado ese problema. No es que se habla desde el sentido común en la criminología, la idea es producir algún conocimiento que vaya un poco más allá de lo que nos sugiere el común. Está más o menos estudiado estos problemas, se dicen que hay varios motivos que explican la existencia de cifra negra, principalmente la imposibilidad estructural del sistema penal para alcanzar una buena porción de la criminalidad. De vuelta yendo a la caja de herramientas teóricas, la selectividad, ¿no? Las agencias del sistema penal son selectivas, entonces evidentemente hay una porción de la delincuencia que nunca va a ser alcanzada por la estadística oficial. Ahora, con esos motivos que explican esa selectividad, no voy a volver sobre eso, porque es materia de otra clase, y ustedes ya lo vieron. Pero
quisiera decir, no se trata solo de carencia de recursos humanos y materiales y tecnológicos. No es solo por falta de recursos que la policía, por ejemplo, no registra la venta de drogas en un barrio donde hay connivencia policial. Es decir, la participación, y podríamos hablar de judicial también, la selectividad en términos generales tiene varias fuentes, sea cual sea esa fuente, no quiero profundizar, explica que no haya números precisos, del todo precisos, sobre el problema del delito. Pero también está, además de la selectividad, la falta de motivación de los ciudadanos y ciudadanas a la hora de denunciar. O porque es demasiado leve, y entonces no vale la pena el desgaste de ir hasta la comisaría, o porque se cree que la respuesta por parte de las policías y las justicias, cualquiera de estas dos agencias, va a ser deficitaria, y de vuelta esto nos remite al hecho de que la deslegitimación de las policías y las justicias es un problema, porque desincentiva la denuncia, o porque, por ejemplo, hay situaciones en que las víctimas, que tendrían motivos para denunciar, porque el hecho es grave, que no desconfían necesariamente ni de las policías ni de la justicia, están expuestas a la revancha o al vuelto de esa denuncia. O sea, si yo voy y lo denuncio, me tiro en la casa, me denuncio, ¿no? De distintas razones que impactan en la falta de motivación de los ciudadanos y ciudadanas para ir y denunciar el hecho. Esto en cuanto a motivos que explican, o razones que justifican la existencia de esta cifra negra. Pero también está más o menos visto que la magnitud de la cifra negra es variable en los distintos tipos de sociedad desde ya, pero también según los distintos delitos. Es decir, no es que el 75% no se denuncian en Mar del Plata. En términos generales, digo, hay cifras que tienen que ver con la situación del homicidio y hay cifras que tienen que ver con la situación del hurto, ¿no? Evidentemente la cifra negra va a ser mucho más alta en el caso del hurto, porque hay muchos hurtos que desconocemos que la del homicidio. Se suele decir que, por ejemplo, en el homicidio, la cifra negra tiende a ser baja, porque tarde o temprano alguien denuncia la desaparición del cuerpo, o el cuerpo desaparece, aparece, digo, o porque las policías y las justicias tratan de poner especial diligencia en la persecución y represión de estos casos, ¿no? Se hacen difíciles de ocultar. Entonces, en ese tipo de casos, también en los casos de robo de automotores, no digo de estéreos, pero sí de autos, donde, en aquellos lugares donde las compañías aseguradoras exigen que se radique la denuncia para pagar el seguro por el robo. Entonces, evidentemente, ahí tengo un incentivo bastante fuerte como para ir y denunciar, aunque yo crea que la policía o la justicia no, voy y denuncio. Ese tipo de delitos tienen baja cifra negra. En cambio, los hurtos, como en la calle, cuando se trata sobre todo de bienes de no demasiado valor, ni hablar los delitos de cuello blanco, los delitos sexuales, bueno, ahí tienen una cifra oscura mayor. Pero además de la cifra negra, con todas sus derivaciones, que lo vamos a dejar acá, pero si quieren vemos al final, están todos los inconvenientes que derivan del carácter manufacturado de las estadísticas policiales y judiciales. Es decir, del hecho de que la producción del dato no sea automática y mecánica, sino que es una tarea artesanal que algún funcionario en algún lugar tiene que emprender. Y ese funcionario tiene decisiones de registración que tomar. Es decir, tiene que interpretar la realidad de una determinada manera y tiene que tomar algunas decisiones para después volcar la realidad en el papel de la estadística. O mejor dicho, en las actuaciones sobre las cuales después se construye la estadística. No es que sucede un delito, un homicidio, y pumba, mágicamente aparece el número en una computadora. En el medio tiene que intervenir por ejemplo, la policía. Pensando un caso no tan extremo, que dijimos que tiene baja cifra negra como el homicidio, pero un conflicto vecinal en que se produce el delito de amenazas, lesiones leves y daño, porque un vecino le dijo a otra vez, te voy a matar, por tal o cual razón, y le tira un piedrazo a la ventana, ¿no? Y de paso le pega una cachetada para meter las lesiones leves también. Puede ser que, dependiendo de la gravedad del caso, la policía desinfle ese conflicto y todo quede en la nada, o puede ser que un oficial registre 3 delitos ahí. Oyendo otro ejemplo, podemos pensar el caso
del concurso de delitos, si nosotros tuviéramos esta clase presencialmente en un aula y entra alguien y nos roba nuestras pertenencias a todos, que hay un robo o vamos a registrar un robo o 30 y pico robos, ¿no? Y si nos mata a todos, ¿cuántos homicidios registramos? Y además iba portando un arma sin las autorizaciones legales, además vamos a registrar como delito aparte la aportación. Esto no es no nos interesa acá cómo lo resolvemos dogmáticamente desde el punto de vista de la teoría del concurso de delitos. Lo que importa para la estadística es que las decisiones se tomen para tratar de, para producir un dato que sea útil en función de lo que yo quiero hacer, y sobre todo que se tomen las mismas decisiones en todo lugar, ¿no? Sobre todo en un país federal. Si la policía de Catamarca registra 30 y pico robos y la de Mar del Plata 1, no por eso vamos a concluir que Catamarca o Formosa, no sé qué dije, es más insegura que Mar del Plata. Hay decisiones de registración, interpretaciones y distintas, digamos, formas de volcar en los números lo que realmente sucede. Los ejemplos son un poco burdos, pero la idea creo que se entiende, tratar de mostrar que no, digamos, no, hay procesos artesanales, hay una mediación entre lo que sucede y lo que se registra. La mediación está atravesada por decisiones individuales. Y después está obviamente el problema, el riesgo de que los datos se manipulen directamente. El dato estadístico, esto en Argentina lo conocemos perfectamente. Que se manipulen los datos registrados o que directamente se oculte. En Argentina, y esto lo conocemos, digo, no solo por lo que sucede con la delincuencia y la inseguridad, sino también con la inflación y la pobreza, y de vuelta atravesando distintos gobiernos y distintas gestiones. En el caso del delito no hubo estadísticas criminales en Argentina desde 2009 en adelante, no sabemos lo que pasaba. Y ese riesgo de manipulación intencional de los números está asociado básicamente a dos cuestiones. Por un lado, a veces las estadísticas son tomadas como termómetro para medir el correcto o incorrecto funcionamiento de determinadas agencias, fundamentalmente de las policías. Entonces, si un comisario informa mucho delito, eso se podría interpretar como que digamos, su gestión es deficitaria, ¿no? Siempre se pone el ejemplo, cuando se analiza esta cuestión, de que cómo catalogaríamos el funcionamiento o la actividad de un comisario que asume y en su jurisdicción se disparan los puntos en el mapa del delito, aparecen muchos más delitos. Podría ser que suceden dos cosas, o que efectivamente no es el mejor de los comisarios y aumentó la cantidad de delitos, que es un buen comisario que trata de blanquear los números que antes estaban siendo ocultados, cajoneados, ¿no? No se comunicaban determinadas denuncias a superioridad. Y además, al ser un dato que se supone que es sensible para la gente, bueno, está ese riesgo de manipulación ya no por las instituciones más de bajo rango, sino por las dirigencias políticas, como dijimos recién. Manipulación u ocultamiento de datos. De todas maneras, pareciera que en el debate público y político sobre la inseguridad no nos interesa demasiado como sociedad, digo, los números, ¿no? O sea, los números de pobreza los conocemos bastante bien, los de desempleo también, aunque estén especialmente dibujados en el caso del desempleo, de inflación y demás. Pero cuando hay discusiones acerca del delito, si la situación está desbordada, si la situación va mejorando, qué es lo que sucede, las estadísticas parecen estar en un segundo plano. Pero bueno, pese a eso, tenemos esta situación. Sí, ahí veo que... Perdón, Sí. lo digo, la manipulación no tiene que ver solo con gobiernos, o digo, también la vemos en instituciones. Digo, vos decías lo de la UCA, digo, no me acuerdo bien el número, pero la UCA el año pasado, durante el gobierno del macrismo, hablaba creo que del 49 y pico de pobreza, y hoy con 7 meses de cuarentena te habla de un 48, como que bajó la pobreza. Bien. Y después tenés otros datos que te tira la UNESCO a nivel mundial. Digo, la manipulación me parece que va también por fuera de los gobiernos o de las instituciones públicas, sino también a otro tipo de instituciones. Bueno, menos mal que no querías
politizar la discusión. No, pero digo, te doy dos cosas. Te está- hablo de la UCA, que no es una cuestión. Digo, está bien, es ideológica la UCA, pero no tiene que ver con una ideología política. Digo, más allá que se sabe cuál es mi ideología política. Digo, dejo de lado la ideología política. Sobre eso igual, escúchame, igual sobre eso no, yo no censuraría la politización o la ideologización de la discusión, porque este problema está atravesado por política y por ideología. Entonces, si tratamos de presentarnos como asépticos en las posiciones que presentamos, más bien lo que pueda haber es un ocultamiento de esas posiciones, pero no una extirpación de nuestras ideologías y nuestros posicionamientos políticos. Entonces está bien, si lo quieren politizar no hay problema. Yo quizás sí No, pero es digo, llegar al final. no se entendió, digo, pero di un ejemplo de una institución que no es, digamos, no es una institución pública. Ya sé. Ya sé, que digo es retomando lo que habían dicho sobre no politizar. No por este ejemplo concreto, que está bien, lo dije por ahí, no fue el comentario montado para este ejemplo concreto que vos traes, pero me había quedado picando eso que quería decir de la intervención anterior de ustedes dos, Pablo y tuya, sobre la idea de no politizar. Si se trata de politizar, sí. Igual la UCA, ese caso que vos mencionabas, por más que vos digas que no querés Nicolás, politizar, nos Nicolás, remite a una discusión que sí. Sí. Nicolás, y no sabes lo que es por privado con Santiago esto, así que olvídate, no pasa nada, está todo más que bien. Por privado estamos con Santiago Bueno. palo y palo, no pasa nada. Está bien. Después abrimos esa discusión con un poco más de intercambio. Solo porque ahora quisiera entrar en las técnicas de Prenderito, diría dos palabras sobre la medición de lo subjetivo y sobre las relaciones entre lo subjetivo y lo objetivo. ¿Sí? Cuanto a la medición de lo subjetivo, me salteé un asunto que sí sería importante, que es que en realidad hay otra gran fuente de conocimiento del número objetivo de delitos, repito, otra gran fuente de conocimiento del número objetivo de delitos, que son las estadísticas de victimización, encuestas de victimización, que se producen en base a censos realizados en domicilios particulares, por lo general invitando a gente mayor de edad, o de edad, digamos, de la adolescencia para arriba, a quienes se le preguntan si en un determinado plazo de tiempo, que puede ser 12 meses, 18, 24, la persona entrevistada o su grupo familiar fue víctima de algún delito. Esto es una herramienta que surge desde fines de la década del 70 en Estados Unidos y que se construyó cuando se empezó a estudiar todo este problema de la cifra negra y demás, se empezó a estudiar con profundidad. Aparece este instrumento primero bajo la promesa de tratar de remediar aquello y poder sí tener un número muy aproximado a lo que es la criminalidad real. Son estadísticas no oficiales, o se las consideran no oficiales porque las definiciones que están en la base de los números que arrojan las encuestas de victimización, las hacen agentes que no son estatales, es decir, los propios ciudadanos y ciudadanas. Pero pese a que se las presentó inicialmente como un instrumento que prometía bajar mucho la cifra negra del delito, después se percibió que eso no era tan así, aunque tiene unas utilidades colaterales, digamos. No quiero decir secundarias porque no tienen una prioridad menor, pero sí nos permiten ver algunas cosas que las estadísticas oficiales no. La limitación clave sería que nosotros, personas, solo podemos contar los hechos delictivos que, de vuelta, a través de una interpretación, definimos como tales y contamos, ¿no? Entonces, probablemente, si a mí me preguntan si fui víctima de un delito de los últimos 12 meses, yo no conteste si hubo una quiebra fraudulenta de tal empresa, o si la corrupción política. O sea, por ahí hay alguien muy atravesado por la ideología, sí, porque está especialmente preocupado en mostrar el descontento sobre el fenómeno de la corrupción, pero en el grueso no tenderíamos a responder que fuimos víctimas de un delito, hay corrupción política. Entonces, de vuelta estamos invisibilizando ese tipo de delitos de los podemos. Y también hay otros problemas con los delitos sexuales que muchas veces se cometen
en el ámbito familiar. Entonces, por más que el encuestador haga la pregunta, si la persona está al lado del agresor, difícilmente conteste sí, soy víctima de abuso sexual. Entonces, en ese tipo de delitos hay problemas. Entonces se termina siempre hablando de la criminalidad común. Pero ¿para qué es útil la de victimización? Para este ejercicio que Santiago hoy más o menos proponía, que es evaluar cuánto se denuncia, por qué se denuncia y sobre todo por qué no se denuncia. Para indagar acerca de otras cuestiones asociadas al delito y que sobre todo tienen que ver con la gestión que del delito hacen las agencias encargadas de enfrentarlo, la policía y la justicia. La situación de inseguridad, las tasas de denuncia. Ahí probablemente uno conteste, si fue víctima de un hurto, de algo de pequeño valor, probablemente lo recuerde porque lo indigna mucho ese episodio y conteste que sí, aunque no se haya tomado el trabajo de ir a la policía. Y si no se tomó el trabajo, va a venir la pregunta de por qué no denunció. Y bueno, ahí la respuesta. Entonces, para conocer eso que está atrás de la estadística y que tiene que ver, repito, con el funcionamiento de las agencias del sistema penal, es bastante útil el instrumento. Entonces, y es un instrumento útil también, dijimos, para medir la sensación de inseguridad con todos los problemas que imagínense que tiene medir esto de los sentimientos. Si ya para contar delitos tenemos problemas, que son situaciones, repito, reales, para contar sensaciones, emociones y sentimientos, bueno, se hace todo bastante más complejo porque es un fenómeno atravesado por distintas razones, una de las cuales es el delito y otras que no tienen que ver con el delito directamente. Y esto nos remite al tema de la relación entre la faceta objetiva y la subjetiva de la inseguridad. En cuanto al diagnóstico de lo subjetivo, no hay duda que estamos ante un problema gravísimo. Eso me parece que, en todo caso, después lo charlamos, pero creo que todos podríamos estar de acuerdo en que para los argentinos hay un problema muy grueso con el delito. O sea que la sensación de inseguridad es muy elevada. En cuanto a lo objetivo, tenemos números y eso nos llevaría bastante más tiempo. Lo que pareciera que esos números dicen, sobre todo cuando se mira el dato duro de los homicidios dolosos, de aquellos que hay, casos que hay baja cifra negra, por lo general, parecemos estar, Argentina como país, en una situación intermedia, con altos niveles de delito en comparación al primer mundo y a otros países de Sudamérica, como por ejemplo Uruguay, Chile, niveles parejos con otros países americanos y niveles bajos con respecto a muy bajos con respecto a los escenarios más críticos que pueden tener que ver con algunos lugares de Latinoamérica, Brasil, Colombia y sobre todo el Caribe, México, ¿sí? Con respecto a Venezuela. A esas realidades hay un contraste fuerte, con respecto al primer mundo también. Estaríamos en estas intermedias. Esto se mide siempre, para hacer construir un dato comparable, se mide cada 100.000 habitantes, la cantidad de delitos. Son tasas, igual que las del encarcelamiento. Y siguiendo muy rápido, en las relaciones entre lo objetivo y lo subjetivo, la pregunta es si funciona como espejo, es decir, si los indicadores de miedo al delito siguen la evolución de los indicadores de delitos, de las cifras criminales. Y ahí, de vuelta, escupo directamente la conclusión, porque estamos cortos de tiempo. La conclusión, por lo menos algunos autores como Kessler, es que habría una especie de autonomía relativa. Es decir, que la delincuencia real incide, sin lugar a dudas, en el miedo al delito, pero no es lo único que incide. Y que, por ejemplo, lo que tiende a suceder es que cuando se incrementa de manera más o menos notoria la delincuencia real, sube bastante parejo también el miedo al delito, pero cuando baja la delincuencia real, a la sociedad le cuesta bajar la sensación de inseguridad. Como que la guardia queda alta, digamos. El miedo al delito es más insensible a las bajas de las tasas de criminalidad. Y diría también, otra cosa que me parece importante, es que en el miedo, en la sensación de inseguridad, incide no solo el delito, sino también hay otros disparadores o fuentes, como por ejemplo
la actividad de los medios de comunicación, y acá casi recupero lo que decía Pablo. Digamos, es un lugar común decir que lo que dicen y hacen los medios y cómo lo dicen tiende a impactar en la sensación de inseguridad, sin caer en la afirmación que, no quiero ser claro en esto, no estoy diciendo que la sensación de inseguridad sea resultado de los medios de comunicación, ¿no? Ya dije, y me parece que queda claro, que el delito impacta, ¿no? Pero también, digamos, las ideologías influyen, gente con posiciones conservadoras tienden a manifestarse con más preocupación acerca de lo que sucede con el delito. Dijimos antes también mujeres y personas mayores. Son situaciones, digamos, paradójicas. A veces se advierte que los jóvenes varones de clase baja no tienen mucho miedo al delito y sufren delitos. En cambio, las mujeres y personas mayores sufren menos delitos. Quizás podríamos poner esto en discusión y decir si no son más graves esos delitos, pero efectivamente o estadísticamente hablando son victimizados en menor cantidad. Y de vuelta, esto por ahí habría que revisarlo, son datos producidos en otros contextos. Hay una tradición bastante común de importar lo que se dice que sucede en el primer mundo y que acá en la periferia pasa lo mismo. Básicamente eso, una especie de admiración a las investigaciones del primer mundo y una carencia grosera de datos acá y de investigaciones criminológicas, entonces de esa forma se entendería esto. Pero bueno, quédense con la idea de que se marcan que hay situaciones paradójicas en que la sensación de inseguridad va para un lado y las estadísticas criminales van para otro. Nosotros desde el grupo de investigación estudiamos un caso que se produjo en Ayacucho hace unos años, fuimos ahí porque había habido una especie de poblado donde pidieron la cabeza del intendente, fueron a protestar a la casa y demás por el auge del problema del delito, a propósito de un episodio que había sido presentado como la gota que rebalsó el vaso, que era el robo en una vivienda y el asesinato de un bebé. Después fue una tragedia, se reveló que la madre había denunciado un robo, cuando en realidad no había habido ningún robo, sino que una especie de descuido provocó la muerte del bebé y demás, repito, una tragedia, pero disparada la noticia, fue muy brusca la reacción del pueblo, que al ser consultados sobre el problema del delito, manifestaban que la situación era más o menos crítica, y que ya no se soportaba más, y que esto era solo un dato más, este episodio concreto, atrás de, o adelante de, una ola delictiva. Y uno después miraba los dos datos, y miraba los comportamientos de personas, como por ejemplo dejar las bicicletas sin candado en la calle, dormir con la puerta abierta, o los autos abiertos también dejarlos, salir a caminar a cualquier hora de noche solos por cualquier lugar, y no parecía, por lo menos traducido en conductas, un miedo al delito bastante palpable, no se percibía, pese a que la expresión frente a la pregunta sobre el problema de la delincuencia era decir algo así como que no se soporta más. Entonces ahí hay que empezar a buscar, en situaciones paradójicas hay que empezar a buscar en otros lugares que evidentemente no son el delito. Y así como hay digamos, situaciones paradójicas, también se ha demostrado que, como decía antes, donde sube el delito, sube la sensación de inseguridad, o sea que ahí hay correspondencias, y que los delitos que están expuestos, los barrios que están más expuestos al delito, en esos lugares las poblaciones suelen manifestar más preocupación por el problema. Entonces, de vuelta ahí hay otra correspondencia. Bien, sobre todo esto, algún comentario, fui quizás demasiado rápido. O lo dejamos para así. Decimos algunas cosas vinculadas a las estrategias de prevención. ¿Qué cosas sí se pueden hacer para prevenir el delito? Esto a propósito lo dejé para lo último porque de esto es lo que habla el texto. Y acá, retomando lo que hablamos al principio, les voy a pedir que repasen. Hay cosas que quizás yo no llegué a decir que son importantes, pero quería un poco hablar de esto otro que no están en el material de lectura. Hay una
dentro de la política criminal, entendida como una de las especies o ramas de las políticas que supone el ejercicio de la violencia estatal monopolizada, aplicada a comportamientos que son reprochables, repito, dentro de la política criminal hay dos finalidades. Por un lado, la represión del delito, por otro lado, la prevención. La represión, obviamente, supone actuar a que el fenómeno sucede. La prevención tiende a anticiparse a que se produzca y a evitarlo, ¿no? Entonces, en preventivos no interesa ver caso por caso, sino analizar regularidades y evitar que ese caso efectivamente llegue a suceder. Están los recursos penales y los recursos penales como para por juego a la hora de perseguir las distintas finalidades. Sí. ¿Podría repetir Sí. porque se cortó, las finalidades? Una es la prevención del delito y la otra... Prevención del delito, evitarlo, represión del delito, responder a la conducta ya una vez producida. Pero de vuelta, sobre esto paso rápido porque está en el texto. De los recursos que el Estado tiene para encargarse de esas dos finalidades, hay una clasificación básica que sería entre recursos penales y recursos extrapenales. El primero es el estatal, la prisión fundamentalmente. El segundo se define por exclusión. Es todo lo que no tiene que ver con la prisión y la pena. De los recursos extrapenales nos vamos a ocupar ahora. Y hay una clasificación entre tipos de estrategias de prevenir el delito. Una es la estrategia situacional o ambiental, otra es la estrategia social y otra es la estrategia comunitaria, ¿sí? La primera, repito, situacional o ambiental, la segunda, estrategia o táctica social, la tercera, comunitaria. Vamos a ver qué es lo que cae adentro de cada una de estas nociones. Son como bolsas donde uno mete distintas prácticas concretas que tienen el delito, bolsas conceptuales, ¿no? Para tratar de agruparlas y poder decir algo con respecto a todas ellas que sea generalizable. La estrategia situacional ambiental engloba a un conjunto de intervenciones que se orientan a manipular o a transformar o a rediseñar los entornos y los contextos en que se suele desarrollar la actividad delictiva que se quiere prevenir, para reducir las oportunidades de su producción. Repito, se trata de impactar en el escenario, en el ambiente, y por eso el nombre, en la situación, y de vuelta, estrategia situacional o ambiental, en que se suele producir ese delito que yo quiero prevenir. ¿Y para qué lo transformo, lo modifico a ese escenario? Para reducir las probabilidades de que el delito suceda. Y ese objetivo de reducción de oportunidades o reducción de probabilidades, yo lo puedo perseguir a través de tres caminos, tres vías que me conducen a ese lugar final. La primera es la de aumentar los esfuerzos involucrados en la realización del delito. Ahí veo que en el chat Nicolás pone el ejemplo de más iluminación en las calles y es claramente un ejemplo de prevención situacional. Pero ahora volvemos sobre ese ejemplo. Dijimos, para que haya menos probabilidades u oportunidades de que el delito suceda, yo puedo hacer tres cosas. Puedo aumentar los esfuerzos que el agresor necesita desplegar para cometer el acto. Por ejemplo, instalar una reja, para poner un ejemplo claro, burdo y sencillo. Ya quiere entrar a una casa porque la casa tiene reja, ¿no? O hay un perro en el patio grande. Entonces me cuesta más esfuerzo. La segunda vía para reducir la probabilidad de ocurrencia del delito es elevar los riesgos inherentes al acto, que serían los riesgos para el ofensor de ser detectado. Y ahí viene el ejemplo de la iluminación que menciona el compañero. Yo arrojo luz a la vía pública, entonces son de las personas que circulan. Podríamos pensar también en la alarma. La instalación de una alarma hace más probable que yo pueda detectar a la persona que está entrando por la ventana de esa palomita.
Entonces, por más que no haya puesto una reja o no tenga un perro, el hecho sigue siendo igual de complejo a la hora de su ejecución, pero hay más chance de detectar a la persona. Y el tercero sería, el tercer camino para llegar a ese objetivo sería reducir las recompensas, es decir, manejar las recaudaciones, tratar de que la ganancia que reportaría el delito sea sensiblemente menor, entonces no tanto incentivo. Y acá un ejemplo interesante sobre esto lo tenemos acá en Mar del Plata a mano, con el caso, no sé si recuerdan ustedes, los robos a colectivos. Era una preocupación bastante instalada en la sociedad marplatense, el robo a la recaudación de los colectivos, sobre todo en las periferias, al final del recorrido. ¿Y qué es lo que sabemos todos nosotros que se hizo para prevenir eso? Sacar la plata de ahí, ¿no? Entonces ya el delito no es tan redituable. Se podría haber hecho otra cosa, del estilo poner en una cabina de seguridad hiper reforzada el colectivero, iluminar las paradas, que al colectivo lo persiga una patrulla todo el recorrido, lo que ustedes quieran. Pero todas estas cosas que estoy diciendo significan cambiar el escenario que antes teníamos. Ahora el escenario es distinto, es otro. Ya no es igual. Entonces, como decíamos, tratando de agrupar una serie de ejemplos, ponerles una etiqueta, que en este caso se llama prevención situacional, para pensar algunos rasgos comunes de todas estas formas de prevenir el delito. El rasgo común es que todas estas formas de prevenir el delito se basan en la idea de la disuasión, o sea, de desincentivar la actividad de potenciales agresores, mandando el mensaje básico de que no es tan buen negocio cometer el acto, ya no conviene, porque cuesta más, hay tantas chances de caer atrapado, o porque ya no promete tanta recompensa. Entonces y por eso son altamente visibles, o sea, tienen que notarse que las transformaciones en el escenario están ahí, para poder afectar el proceso de toma de decisiones. Si yo meto un parlante en el patio de casa, pero no pongo el cartelito de cuidado con el perro, o el perro no circula a la vista de todo el mundo, capaz que la persona entra igual, después tenemos el problema. Yo lo que quiero es evitar que la persona entre. Entonces, trato de que se note que el perro está ahí. O la alarma, pongo un cartel que muestra que está la alarma. No necesito ocultarla, nadie haría eso. Entonces, bueno, son, digamos, ustedes van a ver en la lectura, y esto lo voy a pasar rápido, que Soso plantea que este tipo de prácticas tienen cierta afinidad con racionalidades neoliberales de gobierno, fundamentalmente porque el neoliberalismo como racionalidad gubernamental promueve el retiro del Estado y el favorecimiento de la gestión privada de los problemas públicos y políticos, y además tiende a desviar la atención sobre lo que otras personas con distinta ideología llamaría o identificaría como las causas fundas del delito, la exclusión social, por ejemplo. Al neoliberalismo como racionalidad gubernamental no le preocuparía demasiado esto de las causas profundas del delito, favorecen un Estado mínimo, una retirada del Estado, una fuerte confianza en la actividad de los privados, que están muy presentes, como ven, en todos estos ejemplos que estamos comentando, el individualismo y demás, el mercado libre. Bueno, en todo caso, lean esto del texto. También hay alguna afinidad, no solo política con el neoliberalismo, sino teórica, aquellas miradas de la Ilustración que perciben al delito como resultado de la buena oportunidad, ¿no? La percepción antropológica del ser humano como alguien que hace aquello que le conviene, digamos, persiguiendo la finalidad de incrementar, hacemos aquello que reportaría más beneficios en una especie de cálculo costo-beneficios y dejaríamos de hacer lo que no. Entonces, donde hay buenas chances de ir, ahí iríamos. Salteo todo lo demás sobre esta estrategia situacional directamente a las críticas o a la valoración de sus efectos. Ahí me apareció el cartel de conexión inestable. Repito,
me remito a texto en cuanto a más ejemplos y casos de prevención situacional, y voy derecho a la valoración del impacto de este tipo de estrategias. Y acá está lo jugoso de agrupar la etiqueta y analizarla. En general se trata de intervenciones que apuntan al corto plazo y producen sus efectos efectivamente en el corto plazo. Buenos o malos efectos, pero los producen. Si yo instalo una cámara de seguridad y eso impacta de alguna manera en las prácticas de nosotros como ciudadanos, ese impacto se produce al día siguiente que la cámara está ahí, no necesito esperar 10 años. Por contraste a lo que vamos a ver que es la prevención social, tiene que ver con la inclusión social y cuyos efectos tenderían a ser más diferidos en el tiempo. Además son medidas, como dijimos antes, muy visibles y en algunos casos son económicas. Ahí abrir pregunta por la segunda estrategia es la prevención social, igual ahora la vamos a ver. El gran tema, sobre esto estaría bueno conversar, más que yo de vuelta a volcar ideas así al trote, pero estamos cortos de tiempo. Lo que quisiera remarcar es que hay un talón de Aquiles de este tipo de estrategias de prevención del delito. Todo esto de la prevención a través de instancias distintas a la pena es muy interesante para pensar lo que pueden hacer los municipios en materia de prevención del delito, y siempre lo que hacen los municipios es nuevo, relativamente nuevo, en la producción de seguridad, que hace 20 años por ahí estaban bastante ausentes. Todo lo que hacen los municipios es interesante porque están condicionados por su esfera de competencia, básicamente. Porque no pueden endurecer la pena del Código Penal y porque no pueden endurecer el régimen de excarcelaciones o la ejecución de la pena. De lo primero se encarga la nación, de lo segundo la provincia. El municipio, aunque quisiera, y digamos, clarísimo, a responder las demandas de seguridad con estas estrategias, no puede hacerlo, no puede. Entonces tiene que empezar a pensar otras cosas. Y acá vienen muchos análisis interesantes. El talón de Aquiles de la estrategia situacional es el efecto de desplazamiento. Sería la indicación, la advertencia de que a veces podemos estar corriendo el delito de escenario, corriéndolo de lugar, si se trata de un desplazamiento gráfico, corriéndolo de horario, si se trata de una garita de seguridad, por ejemplo, que tiene una persona instalada ahí de 10 de la noche a 8 de la mañana, se puede estar produciendo el mismo delito más temprano o más tarde. Hay un desplazamiento, pero no físico, sino horario. Esto no tiene demasiado jugo para analizar. Sí, otro tipo de desplazamientos que son los desplazamientos tácticos y desplazamientos de blancos o de objetivos. Eso léanlo en el material. El desplazamiento táctico cuando el mismo delito se comete con otras estrategias. Por ejemplo, si antes una persona podía robar un estéreo con 2 alambres, o un auto, por ejemplo, con 2 alambres, pues lo robaba muy fácilmente, y ahora cuesta robarlo, porque para llevarme el auto necesito tener la llave original, que tiene el chip, que tiene el volante, entonces guarda porque con ese mecanismo de cambiar el sistema de encendido y funcionamiento del auto, yo puedo estar produciendo menos robo, o puedo estar produciendo robo más violento, ¿no? Que se lleven el auto igual, pero que lo saquen al tipo, a la fuerza, pero el auto se lo lleven igual, si yo no desestructuro el mercado de autopartes. Entonces, hay un desplazamiento peligroso, desplazamiento táctico, le llamas otra forma de delito sobre el mismo objetivo, pero más importante, más grave. Y después del desplazamiento de blancos, de objetivos, hay otro desplazamiento más de tipo de delito, no me interesa decir nada al respecto, pero el desplazamiento de blancos sí, porque sería el corrido de las agresiones hacia otras víctimas. Por ejemplo, nunca vamos a saber, en Mar del Plata sí, la medida situacional preventiva de los colectivos impactó en más robos a taxis y remises. No lo sabemos porque no hay datos, básicamente, ni estudios, ni producción de conocimiento acerca de esto. Pero alguien podría plantear la hipótesis de que esto puede estar pasando, ¿no? Entonces, bueno, habría que tener en cuenta estas potenciales derivaciones de las intervenciones situacionales para después implementarlas. Entonces, si yo instalo cámaras de seguridad, no ponerlas todas en el centro, que no es lo que se hizo, de hecho hay en otros barrios, o poner muchas, digamos, ir rotándolas del lugar, poner la carcasa pero rotar la cámara si yo tengo poca plata para comprar cámara, sin que nadie sepa dónde está, entonces uno ahí genera el impacto igual, con recursos. Hay distintas estrategias interesantes para pensar la implementación de estas alternativas, y bueno, vamos a ir avanzando. Otros problemas
problemas se dice, bueno, no, directamente lean otros problemas en la literatura porque va a ser objeto de examen, críticas a la prevención situacional, pero no tenemos tiempo. Solo diría, cosita chiquita, que algunos destacan que este tipo de medidas solo apuntan a la criminalidad callejera, y a mí me parece que no necesariamente, es decir, yo pongo una cámara en el pabellón de una unidad penal, no estoy previniendo, digamos, no produzco efectos sobre la criminalidad, sino sobre el delito de torturas, ¿no? Produzco efectos, no digo prevenir, lo puedo estar desplazando, pero algo pasa. Y después está la táctica social que, dicho en 2 palabras y muy al trote, y les pido disculpas por eso, apunta a esto que recién caracterizamos como las causas profundas del delito, los disparadores de naturaleza social y o cultural. Si nosotros tuviéramos una posición teórica más afín al funcionalismo, de vuelta recurriendo a la teoría criminológica, y pensáramos que el delito no es tanto la producción, el resultado de una oportunidad, sino que el entorno de la persona y las carencias socioeconómicas o, digamos, las relajaciones morales vinculadas al aprendizaje sobre lo que está bien y está mal, incide en la producción de delitos, entonces, bueno, yo tengo que trabajar de otra manera el fenómeno, para no estar corriendo el delito de un lugar a otro y persiguiéndolo siempre de atrás, ¿no? Entonces, lo que trataríamos de hacer es neutralizar los condicionamientos externos que están presentes en el entorno social de la persona y que favorecerían que la persona se involucre en carreras criminales, ¿sí? Merton, Sutherland y algunos otros teóricos que hablan de aspectos culturales sobre los que no hablamos en la primera parte de la cursada, entonces tampoco vamos a hablar ahora. Pero, bueno, que hablan de una socialización defectuosa y esto del relajamiento moral de ciertas personas y demás. Entonces, la forma de incidir acá ya no sería poner cámaras de seguridad, sino llegar a los potenciales agresores para tratar de reparar esos fenómenos de exclusión social. Tratar de invertir recursos económicos en equipos interdisciplinarios que están presentes en los barrios, por ejemplo, típica prevención social, que tratan de involucrar a los jóvenes, digamos, sobre todo, en actividades educativas, laborales, deportivas, acercar dispositivos terapéuticos si hay problemas de adicciones y ese tipo de cosas, ¿sí? Como ven, acá hay en lo teórico ya dijimos, con qué miradas tiene afinidad este tipo de intervenciones. En cuanto a lo político, hay mucha cercanía con gobiernos más de tinte, porque el progresismo tendería a ver bien los procesos de reforma y transformación social. Son intervenciones altamente costosas comparadas con las otras situacionales. No digo que todas las situacionales sean baratas, pero esto significa el despliegue de recursos, un despliegue de recursos muchísimo mayor. Y son altamente invisibles en el sentido de que nadie se entera de que estas intervenciones se ponen en juego, salvo los destinatarios, salvo que haya una gran campaña. Entonces, esto está bueno para poner en juego las dos cosas y ser consecuentes, y si dijimos que el miedo al delito o la sensación en el sentido más amplio es un problema, bueno, no está del todo mal hacer algo para reducir ese miedo al delito, y ahí parece que lo situacional es un poco más efectivo que lo social. Ahora, si yo creo que lo social impacta, también tengo que poner manos a la obra ahí, ¿no es cierto? Y ahí, en cuanto a las críticas, para terminar, hay algunas que, bueno, es esto de que son costosas, difíciles de medir en su impacto, porque si el impacto se produce en el largo plazo. Nunca sabemos si la persona a quien yo llegué a través de estos sectores disciplinarios en los barrios, dentro de 5 años iba a cometer delito o no, es imposible de saber. Se suelen confundir bastante con la política social, cuando se entra a grandes conglomerados, digamos, con políticas asistenciales. Y bueno, en definitiva, yo lo único que agregaría como crítica a la prevención social, y que no está del todo claro en el libro, no recuerdo si Soso la trata o la trabaja así, es que apunta la estrategia social a la mano de obra de la criminalidad
que se estructura en forma de mercados. No estoy hablando de la criminalidad de cuello blanco, a la que tampoco llega claramente, porque si estamos hablando de alguien que desfinancia al Estado a través de maniobras de evasión impositiva, difícilmente yo con un equipo interdisciplinar y se pueda llegar a impactar en algo de lo que esa persona hace. Pero también, volviendo a meter el tema de aquellos delitos de predatorio, la criminalidad común, pareciera que hay unos ejes de criminalidad y delincuencia que están vinculados ahí. Piensen, si no, en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas, en las zonas liberadas para cometer robo de autopartes, en las zonas liberadas para cometer, no sé, entraderas, en la trata de personas, y así podríamos enumerar más casos. Todas esas formas de criminalidad que están íntimamente relacionadas con el miedo al delito, o la sensación de inseguridad, son más o menos, digamos, inalcanzadas por la estrategia de prevención social. Manejan esas estructuras de criminalidad no son personas excluidas que tuvieron que tomar el atajo del delito, la innovación en el lenguaje de Merton para llegar al objetivo claramente propuesto y demás. Son personas que están sin ningún problema de inclusión social y que sin embargo aprovechan ciertas estructuras de poder y delinquen. Entonces, para ponerlo con un ejemplo, si yo llego a impactar a través de la táctica social en la persona que roba un auto, probablemente saque del mercado esa persona como mano de obra, pero no desestructure el mercado de robo de autopartes, ¿no? Porque quien roba un auto en general no lo usa de transporte personal. Inserta ese auto en un mercado de autopartes que no es manejado por personas que están socialmente excluidas. Y con esto no quiero que esté mal hacer política social y llegar a esa persona que quizás podía tener a esa mano de obra. No está mal llegar ahí. Lo que no sé es hasta qué punto tenemos que presentar como una política criminal y no como política social. Y lo último, y esto les prometo que sí es lo último, es que está también como eje la estrategia comunitaria, que a mí me parece que, digamos, ahí Soso la presenta como un eje, como un conjunto de intervenciones distintas, de iniciativas distintas, pero que se entrecruza con las anteriores. ¿Por qué? Porque lo que tienen de específico estas técnicas comunitarias es que apelan a, valga la redundancia por el nombre, apelan a la comunidad en el doble carácter de sujeto y objeto. O sea, allí donde la comunidad es un vocablo medio anglosajón. Nosotros diríamos el barrio y los vecinos. Allá donde los vecinos ponen manos a la obra y se encargan ellos de seguridad privada, por ejemplo, una empresa de seguridad privada, o son los vecinos, entonces estamos hablando de una estrategia comunitaria. Y cuando la estrategia se despliega en el espacio, digamos, urbano del barrio, también. Porque ahí la comunidad aparece como objeto, en el espacio público común, digo. Entonces, claro, uno diría, bueno, entonces sí, si instala una alarma está haciendo prevención comunitaria, sí, pero también vemos que es situacional, sí. Y si el vecino abre un comedor y trata de llegar a personas que quizás no tengan una alimentación suficiente y de esa forma evita que esa persona tenga que verse involucrada en conducta delictiva para comer, está haciendo, sí, pero también comunitaria, sí. El problema es la clasificación, está mal metida ahí para mí esta noción, porque es como, digamos, la pregunta fundamental que permite divorciar la estrategia situacional y la social es cuál es la causa del delito. Si yo creo que es el resultado de la oportunidad, entonces voy por el lado de la estrategia situacional. Si yo creo que la causa del delito es alguna carencia o déficit de inclusión social, voy por el lado de lo social. Y lo comunitario no responde a esa pregunta de cuál es la causa del delito, responde a la pregunta de quién pone manos a la obra y dónde. Es otra pregunta distinta. Es como clasificar personas entre morochos rubios y bajos o altos, ¿no? Morochos rubios y altos. Y va a haber alto rubio y alto morocho, sí. Está mal la clasificación. Entonces, eso hace que no vaya a profundizar mucho más la estrategia llamada y presentada en el libro como comunidad, que básicamente ya hablamos de eso. Así que bueno, les pido disculpas por el apuro, como vieron son muchos temas que tocar. Lo que yo quise hacer hincapié es en algunas cuestiones que no están presentadas directamente en la bibliografía,
y sobre las que están presentadas decir cosas distintas o puntualizar más aspectos que quizás no tengan demasiado abordaje. Ahora estoy abriendo el chat y veo si hay alguna consulta. Los invito a abrir el micrófono. De vuelta, si quieren politizar, politizamos. Total, ya los contenidos que quería presentar están más. ¿El libro está en el campus? No lo sé si está en el campus. Así como hay que desbloquear los videos de las drogas, voy a ver si podemos subir el libro también. Si no llegara a estar, yo les subo la versión digital de ese mismo texto de Soso, u otra del mismo autor que toca los mismos temas. ¿Sí? Pero la pregunta de examen siempre va a salir o de lo que yo acabo de presentar, lo que dice Soso en el texto. Y la pregunta no va a ser si la prevención, ¿qué le parece a usted la prevención situacional? ¿Es buena, efectiva, inefectiva, o útil o inútil? Esa es una opinión personal de ustedes. Lo que puede aparecer es una pregunta vinculada a si el efecto de desplazamiento, por ejemplo, la piedra, es una consecuencia disparada, tradicionalmente disparada por la táctica situacional o la social, ¿no? Si ahí ponen que el efecto de desplazamiento es el problema de la táctica social, están en problema. Ahí restan 0,25 puntos, porque parece que queda bastante claro, y no es una opinión mía, que la criminología viene diciendo hace una década o dos que el problema del desplazamiento se vincula a la prevención social. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí Nicolás puso prevención social, sería una especie de solución de raíz a los problemas, y la respuesta sería que sí, siempre y cuando vos pienses que la raíz más es la exclusión social. Si vos crees que no, como dirían la criminología liberal, o el positivismo, no. Para el positivismo entraría más en la táctica social vinculada a los déficits culturales, pero con énfasis especial en lo biológico, ¿no? Lo podríamos pensar como una, digamos, el positivismo tiende a promover menciones sobre el nivel individual o terciario, no sobre conglomerados de personas o personas indeterminadas, sino respecto a sujetos perfectamente identificados a quienes ya diagnosticamos que tienen una patología. Entonces queda un poco afuera también de esta clasificación, y si entra por el lado de la social en su versión más conservadora, que es la modificación de patrones de conducta cultural, del todo aprendido quizás por problemas biológicos. Bueno, viernes a la noche, y viendo que los micrófonos no se abren, nos despedimos. Voy a ver si podemos subir el material. Sí, ahí veo que un micrófono se abrió. Sí, yo. ¿Me escuchan? Sí. Habías dicho la teoría de la prevención mediante el diseño ambiental, ¿puede ser? Yo no lo dije así, esa es una mención que hace Soso, Máximo Soso, Sí. en la lectura, porque la pregunta venía por ahí. Claro, no, porque viste que vos habías mencionado 3 cosas. Esas, yo porque me perdí, bueno, después de última veo la clase, pero ¿están en algún material o no? Las 3 estrategias situacional, social y comunitaria son el eje que trabaja el texto que ustedes tienen en la bibliografía obligatoria. Se habla de eso, de las 3. Prevención a través del diseño, bueno, van a ver que es una forma de pensar el delito que está en la base de la prevención situacional, así como la teoría de la elección racional tiene afinidad teórica. Sí. Hay algunos que a través de reformas arquitectónicas se puede promover la disminución de los índices de delito. Y hay una línea de trabajo de arquitectura en ese sentido. Por ejemplo, bueno, toda esa línea teórica se emparenta con cuál
de las dos estrategias con la situacional claramente, ¿no? Que de vuelta tiene el problema del desplazamiento y las virtudes de impacto en la dimensión subjetiva. Era eso. Buenísimo, gracias. Nada más entonces. ¿Estuvieron poco participativos y participativas hoy? ¿O yo fui muy rápido? ¿O muy claro? ¿O muy aburrido? Pero No, bueno, la clase estuvo buena. El problema es que anda muy mal el internet y si nos ponemos a hablar se reentrecorta. Por eso. bueno, sí, tengo que solucionar el tema ese. Me vine a otro lado. Quizás sea un problema de la computadora. Pero bueno, ya a esta altura del cuatrimestre. Bueno, en el caso del video, si ven que es medio caótico porque se corta, por lo que fuera, está abierto el diálogo, repito, ya no sé cuántas veces lo dije, pero tienen el mail, tienen el campus, el chat del campus y podemos pautar entre todos y todas un encuentro el viernes a las 6:30 que deja abierto a la necesidad de ustedes. Yo en su lugar no lo querría tener, no me interesa. No me interesaría horas antes del examen, pero si quieren, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, Perfecto, buenísimo. nos estamos viendo. Suerte, Lea. Gracias, profe. Hasta luego, que Chao. tenga buen día. Buenas noches, va. Chao, buenas noches. Hasta luego. Chao. Buenas noches a todos. Hasta luego.